Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Viajeros, este video es un video pues diferente. Es un estilo de video que ya yo había hecho. Aquí les voy a dejar la tarjetita del video de Irlanda, que es cuando decido hablar sobre un país. Yo desde que estaba en cuarto de bachillerato me encantaba aprender sobre países así, en lo económico, cultural y todo eso. Y por eso decidí estudiar turismo, porque es la única carrera que me ofrecía cómo yo desarrollar esta pasión de una manera pues más, obviamente, con la educación que se necesita, la formación académica. Hace tiempo sigo una youtuber peruana que vive en la India, se casó con un hindú, y la chica realmente relata toda su vivencia allá. Obviamente ella ama a su esposo y él es muy open mind, no es tan así arraigado a las raíces de la India en lo que tiene que ver con la religión y eso, que ustedes saben que se lo toman un poquito muy en serio. Entonces luego empiezo a investigar y me encuentro con que tienen un PIB buenísimo, que están creciendo exponencialmente y que tienen 9.4 aproximadamente billones de dólares en su PIB, que es el Producto Interno Bruto de un país. Es como donde se mide el desarrollo económico de un país. Como eso lo miden los economistas, y anualmente tienen una cifra. Y ellos están entre los 10 países del mundo, o sea, con crecimiento exponencial. O sea, 9.4 billones es mucho dinero. Y me encuentro luego con un PIB per cápita de 7.153 dólares. El per cápita es el individual, es cuando divides pues los billones entre el número de la población total de ese país. Entonces ese resultado les da un 7.153 o 154 dólares anuales por individuo. Imagínense eso entre 12 meses, que es lo que tiene un año. No creo en esos números para nada, porque es un país, de uno de los países más pobres del mundo. O sea, ahí hay gente que muere de hambre todavía. Entonces no me puedes decir a mí que tiene el mejor crecimiento. Obviamente entendí que el PIB alto no quiere decir que sea el mejor desarrollo humano, que no es el mejor IDH, que es el índice de desarrollo humano de un país. Lo tiene por el suelo. El índice de desarrollo humano es lo que tiene que ver con la educación, con la salud y eso es nulo allá. La educación es muy mala, la salud pública es inexistente. O sea, es como que allá es todo o nada. Entonces cuando veo lo del crecimiento, lo que veo es que sí hay muchos ricos, pero hay muchísimos pobres. Uno de los problemas que vi, que el que haya investigado sobre ese país creo que me dará la razón, es que no existe la clase media. Y obviamente un país sin clase media, pues un país en declive, un país que no funciona ni va a funcionar, porque la clase media siempre será como las columnas de un país. La clase media soporta y sustenta a la clase pobre y aporta y, como les digo, como que cuando se dice que inyecta a la clase alta. O sea, sin clase media no funciona. Y en la India no existe la clase media, entonces ni va a existir, porque allá son extremos. O eres pobre o eres rico. Y así no funciona, ni va a funcionar nunca. Y podrán tener un PIB altísimo y seguirá creciendo supuestamente, pero su IDH, que es el desarrollo humano, será siempre de los 10 peores del mundo, como lo es actualmente según el Banco Mundial. Cuando empecé a ver estos videos de esta chica, esas fueron de las primeras cosas que a mí me impactaron. Ustedes saben también que ellos tienen un tema con el color de la piel. O sea, allá ser blanco es calidad de vida, allá ser blanco es obtener un mejor trabajo, allá ser blanco es la élite. O sea, ellos no podría decir se desviven, pero uno de los grandes negocios en India es el vender cremas para ponerte más clarito, para ser más blanco. O sea, hay miles y miles de marcas y son marcas que facturan demasiado bien. Y aparte, ya contaba en sus videos que las personas blancas, o sea, si súper blancas, cuando van allá, ellos deciden hasta tomarse fotos con los turistas y todo. O sea, es como algo wow para ellos. Y sabemos que no solamente es en India, pero no es algo que solemos ver en otros países, de hasta los comerciales.
o sea, que no es algo oculto, no es como un racismo oculto, tapado, como se vive en muchísimos países, sino que los de ellos a la clara, como que si eres blanco aquí sí te aceptamos, o sea, tienes que ser más blanco porque si quieres parecerte más dinero, es una cosa. Vi tantos comerciales que dije, no puede ser posible, y que sea legal y que no pase nada, y que para ellos sea algo bien y correcto. Sé que hay mucha gente que dice, ¿cómo así? No entiendo. Por ejemplo, el PIB mejor es el de Estados Unidos, que el segundo le sigue China, que tiene billones y billones y billones. Pero en su IDH, que es el índice del desarrollo humano, Estados Unidos está en el puesto 15 o 14, creo que es. O sea, no es el primero. En los primeros 5 están Noruega, Suiza, Alemania, porque ahí sí el desarrollo humano pues es bien alto. Obviamente un país sí puede salir y crecer y desarrollarse, como le pasó a Singapur, que hoy en día tiene de los mejores IDH del mundo, es el mejor índice de desarrollo de los mejores. Está dentro de los números altos de la medición que se hace. Y eso se logró creo que en 50 años. Hay un libro sobre eso que muero por comprarlo. Lo tengo bien pendiente. Luego que termine de leer que estoy leyendo, de Yuval Noah Harari. Se llama Homo Deus, que realmente apenas llevo 16 hojas y ha sido impresionante, y es algo que aquí se habla de eso. Déjame ver si se los puedo leer. Antes, por ejemplo, aquí nos dice él, y es cierto, el principal miedo era como la hambruna, la falta de comida, era el miedo como de los países. Y hoy en día la gente muere de obesidad, o sea, de obesidad, y va a morir más de obesidad en el 2050. O sea, eso será porque es que la gente ya no es algo de lo que no se tiene. Entonces cuando ves que la India y muchísimos países de África, de Asia, aún lo que carece de comida, es algo que yo no... es difícil de entender, muy difícil, porque obviamente la respuesta a todo esto, como me dices que la India tiene un buen PIB, mejor que el de mi país, por mucho. El de mi país es como de 200 mil millones y la India 9.4 billones, estamos hablando de una diferencia magistral, y mi país tiene muchísimo mejor desarrollo humano que la India. Apenas Nueva Delhi, o sea, una simple ciudad de la India es mi isla completa. Creo que Nueva Delhi tiene 11 millones de habitantes y aquí somos 11 millones, el país completo. Y solamente esta isla, solamente este país tiene, por mucho le lleva en el IDH, que es el desarrollo humano, con menor PIB. Por eso les digo que un país tenga el mejor PIB que otro no garantiza que sea el país más desarrollado humanamente, que para mí es más importante, porque ¿de qué me sirve que el país tenga un PIB gigantesco cuando todo el mundo está en las calles tirados en la basura, lleno de contaminación, no hay educación, no hay salud, no hay nada? No me sirve de nada, ni a mí ni a ningún habitante de ningún país, ni al mundo. En el PIB puede haber muchísima corrupción, esos crecimientos exponenciales que nadie entiende, y que el país habla y se ve otra cosa. Pues creo que la respuesta es obvia, y es la corrupción, como lo tenemos en América Latina, como lo tenemos a nivel mundial. Eso está en todas partes. También hay una parte que tampoco se lo podemos como echar todo al gobierno. También una parte religiosa. Hay muchas personas que deciden vivir en la pobreza debido a la religión del hinduismo. Es un tema más profundo, pero hay como una creencia dentro de esa religión que por decisión propia tú decides vivir en la miseria, literal, y eso está bien. Entonces ya ustedes saben que la religión del hinduismo en India es la número 1, o sea, 800 millones de habitantes son de esa religión, y es un país con más de, ya saben, de 1.000 millones de personas. Entonces como que, o sea, recuerden que India es el segundo país más grande del mundo, con más habitantes. Entonces es un poco difícil, pero para las personas que no entienden, vamos a defender un poco qué es el PIB, para que se entienda de qué se compone del consumo, de las inversiones, de los gastos del gobierno y de la balanza comercial. Me voy a entender. El consumo, que serían pues alimentos y bebidas, pago de servicio, pues la ropa, etcétera. En inversiones podría ser la compra de maquinarias que hace una empresa, compra de vehículos, casas, cualquier inmueble que compres. En los gastos del gobierno pues está pues el pago de nómina de los mismos políticos, que se ponen unos sueldos hasta allá, que lo pagamos pues nosotros mismos.
las adquisiciones que hace el gobierno y pues las infraestructuras, cuando construyen un puente, un elevado, una carretera nueva, cosas así. Y la balanza comercial, que pues es el resultado, o sea, que da las exportaciones e importaciones de un país. Puede ser positivo ese resultado o puede ser negativo. Obviamente si el país lo que más hace es exportar, pues el resultado será mayormente positivo, pero si el país sigue comprando todo fuera porque no genera nada, pues no consume nada de ellos mismos porque no produce nada, pues obviamente siempre será negativo porque son facturas que pagar, están comprándole a otro país cualquier insumo que necesiten o lo que sea. Por eso esos países que exportan, que batería, que petróleo, son países suelen ser ricos porque bueno, no es cualquier cosa lo están exportando, porque todo depende el valor que tenga eso que exportes. Ojo con eso. No sé qué piensan ustedes, pero coméntenme qué ustedes piensan que es el problema de la India. Para mí la ausencia de la clase media es lo primero, la corrupción y un poco la cultura. Creo que la cultura, no sé si se podría decir así, o más lo místico que tienen. No sé si se podría solamente decir lo religioso, no sé qué término utilizar para ese tercer punto. Pero, eso sí, porque es que hay creencias bien fuertes que ellos tienen que los hace estar como abajo. Y entonces yo a esas cosas como que no las entiendo, pero para mí esos serían como los 3 puntos más fuertes. La ausencia de la clase media, la educación también y pues la corrupción, porque obviamente están llenos de corrupción porque ese crecimiento exponencial, ese cambio de variaciones, ese desempleo y que tú me digas que entre los 5 países con mayor crecimiento, ¿qué te digo? Hay corrupción por doquier. Coméntame qué piensan ustedes, viajeros, y nada, cuéntenme si quieren ir a la India. Obviamente la India tiene cosas hermosas como el Taj Mahal, tiene muchísimos lugares a visitar. Recuerda que hacen frontera con Nepal, con Bután, con Pakistán, con China. Es un país rico en biodiversidad y sí tiene muchos lugares para visitar. Son muy vegetarianos, no consumen carne de vaca, saben que allá la vaca es sagrada, quieren ser blancos. Ya les dije como algunas cosas, pero les puedo hacer otro video hablando más de la India. Este fue más en lo económico, pero sí les puedo hacer otro video hablando de la cultura de la India, que es bien fuerte y agresiva, más por el tema de la mujer en la India. Complicado. Así que ya saben, viajeros, recuerden que me pueden seguir en mi Instagram Viajando con Astrid, y recuerden que me pueden comentar este video, suscribirse y darle like y compartirlo con sus amigos. Así que ya saben, viajeros, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.